y queremos pedirte de manera muy atenta que te suscribas a nuestras páginas, a nuestras redes sociales que van a aparecer en este momento aquí abajo en un cintillo, para que tú puedas seguir el material, el contenido que vamos a estar publicando en los próximos días, en los próximos meses y, si Dios nos lo permite, en los próximos años. Así que queremos ser de mucha bendición para todas las personas que nos están siguiendo y nos están viendo. Ese es uno de nuestros objetivos. Así es que muchas gracias. Y bueno, pues este es un tiempo en el cual podemos agradecerle a Dios también por sus cuidados. Estamos orando, mi esposa y yo, por ustedes. Estamos orando por cada uno de los miembros de Berea Nicolás Romero, también de la comunidad Berea, y también de algunos amigos que son cristianos, de familiares, de compañeros, amigos entrañables que sabemos que algunos ya están pasando por dificultades, por tiempos difíciles. Oramos a Dios que Dios supla cualquier necesidad. Y bueno, pues en este tiempo vamos a comenzar con la palabra del Señor. Así es que vamos directamente a la palabra del Señor. Y te voy a invitar a la carta que escribe Pablo a los Efesios, por favor. Si me puedes acompañar a la carta de los Efesios, capítulo 4, del verso 1 al 16. Voy a ser muy breve con este mensaje. Quiero ser puntual. Quiero llamar a la iglesia a este mensaje. Así que primero voy a leer la palabra del Señor y después entramos de lleno al mensaje. Dice la palabra del Señor así en Efesios 4. Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué pues es, sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que podamos comprender este mensaje que tienes para nosotros como tu iglesia, como tu cuerpo, Padre. Ayúdanos a entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en tiempos difíciles, pero no imposibles. Estamos en tiempos en donde tenemos que adaptarnos a lo que tenemos que adaptarnos y aprender muchísimas cosas. En este tiempo yo sé que algunos de ustedes están aprendiendo muchas cosas, están aprendiendo
cosas de la escuela que no habían entendido porque se está sirviendo para repasar. Algunos de nosotros estamos innovando en algunas cuestiones así, creando cosas, cosas que no hacíamos cuando estábamos ocupados con nuestro tiempo o no nos dábamos el tiempo. Ahora tenemos que acostumbrarnos como iglesia a este tipo de reuniones, a este tipo de pláticas, donde usted y yo nos vemos a través de un video, donde podemos charlar, donde podemos de manera virtual estar comunicándonos. Y tenemos que adaptarnos a eso. Pero hay algo que nunca debemos de perder, la esencia como iglesia. La iglesia, recordemos que no es el lugar físico, tangible, en el cual nos reunimos, sino la iglesia somos el grupo de creyentes que nos reunimos con el único objetivo, con el único propósito de adorar a Jesucristo, nuestro Salvador, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Nos reunimos con ese único propósito. Entonces, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo debe de ser? ¿Qué características tiene? ¿Cómo podemos hacer en este tiempo para poder llegar a la unidad? Que no se pierda la unidad. Y si es que se está desapareciendo en estos momentos, ¿cómo fortalecer la unidad? Tal vez quisiéramos llegar a la parte donde dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad perfecta. Y a lo mejor soñamos con esa iglesia unida, con eso. Pero antes de eso, dice, para que ya no seáis niños fluctuantes. Y termina diciendo el verso 16, que una iglesia bien concertada, que todo lo que se mueva, las coyunturas, todo lo que permite el movimiento de la iglesia, esté bien concertado, esté bien adaptadito. ¿Para qué? Para que se crezca. Y termina diciendo en amor. Tal vez como iglesia y la distancia nos está haciendo daño. Tal vez ya se enfrió a lo mejor el amor, o estamos sintiendo que el amor se está enfriando. Entonces debemos de entender que tenemos que hacer algo como iglesia. Y yo quisiera mencionar 3 cosas que deben de motivarnos para poder tener el resultado de una iglesia unida. 3 cosas. Primero, ¿qué características tiene una iglesia? ¿Qué características debe de tener una iglesia? Y déjeme decirle que la Escritura nos dice en el verso número 2 que con humildad, debe de tener humildad. Hermano, si estamos hablando de que tú y yo somos la iglesia, quiere decir que tú y yo debemos de ser humildes. Humildes, recordemos que viene de la palabra humus, que es tierra, y tiene que ver con estar pegada a la frente, los pies y todo a la tierra. Es decir, de ahí viene el síndrome del ladrillo, que ya perdiste el piso, ya no estás pegado a la tierra, y eso se le llama soberbia, se le llama orgullo, se le llama envanecerse. Y humildad, mira, hermano, no tiene que ver con que aunque tú tengas más tiempo de conocer a Cristo, aunque tú sepas más cosas de la Biblia, tener la capacidad de dejarte enseñar por quien sea. Esa es una de las características que la iglesia debe de tener, que tú y yo como parte de la iglesia debemos de tener esa humildad para dejarnos enseñar. Recordemos que el discípulo es aquel que es un aprendiz que se deja enseñar. Una iglesia debe de ser humilde, una iglesia debe de tener mansedumbre, debe de ser mansa, debe de ser tan noble que escucha la voz de Dios, que escucha la voz de su pastor, escucha el consejo de su líder y atiende a esa necesidad, a ese llamado. Dice la Escritura en el verso 2 que es soporte los unos a los otros con paciencia. No basta con ser fuerte para aguantar el llanto de la hermana o del hermano. No basta con eso, sino con paciencia, porque seguramente no va a ser 1 o 2 veces, sino van a ser varias veces, y no solamente con esa persona, sino con varias. Y muchas veces nosotros no rechazamos la bendición de ser soporte de mi hermano o de mi hermana. Y hermanos, eso es triste, es muy triste no poder ser el soporte de alguien. Dios nos ha dado la capacidad, nos ha diseñado para soportar. No todos cargamos lo mismo. La responsabilidad del pastor es cargar mucho, sí,
y Dios nos da la capacidad. A lo mejor tú no puedes cargar con mucho, pero con la poca carga que puedas cargar, cárgala. Créeme, Dios te va a bendecir, pero ten paciencia. La paciencia no la encontramos en la tienda, y menos ahorita si muchas tiendas están cerradas. No la podemos comprar, pero sí podemos entrenar nuestra paciencia. Y déjame decirte algo, hermano, hermana. No vas a pasar esta prueba de la paciencia si no permites que haya alguien que pruebe tu paciencia. Porque hasta que lo aprendas, vas a pasar esa prueba. Así de sencillo. Y termina diciendo el versículo 2 que todo esto se debe de hacer con amor. La Biblia muchas veces nos habla de muchas características, pero la más importante, siempre resalta la Escritura, debe de ser el amor. Si nada de esto lo hago con amor, pensando en mi hermano, no va a funcionar. Estas características de la iglesia tenemos que ponerlas en práctica, hermanos. ¿Y cuesta trabajo? Sí, pero no permitamos que la distancia, no permitamos que esta lejanía se enfríe en nuestra unidad, no permitamos que esto nos aleje. Yo sé que no nos estamos viendo, pero ¿por qué no nos echamos una llamadita de vez en cuando? No espere la llamada del pastor. Usted también puede llamar a su hermano o a su hermana. No perdamos el vínculo del amor. No dejemos que eso nos robe la paz. Llamémonos, echemos un mensajito. Ahora, en verdad, si antes nos negábamos a la tecnología, hoy tenemos que hacernos amigos de la tecnología. Es el medio, es el vínculo por el cual ahorita Dios nos está permitiendo acercarnos y bendecir la iglesia. Así es que, hermano, hermana, sacúdete, sacude lo que te está estorbando, lo que no te bendice, y prepárate para ser bendecido a través de estos medios. Muchos los han criticado, pero yo sé que en este tiempo Dios está permitiendo que le demos un buen uso y llenemos las redes sociales, el internet de Cristo Jesús. La segunda cosa que te quiero decir es, tenemos algo que nos identifica, hermanos, como iglesia. Dice la Biblia en el verso 5 y 6 de Efesios 4 que tenemos un mismo Señor. Tenemos una fe, tenemos un bautismo y tenemos un Dios y Padre, el cual es por todos, en todos y por todos. Eso nos identifica. Por eso es que nos llamamos hermanos, porque somos hijos del mismo papá, del mismo Padre, del mismo Dios. Por eso. Y tenemos el bautismo, esta ordenanza que nos identifica a nosotros como hermanos. Recordemos que es un simbolismo, es una ordenanza del Señor, pero es un simbolismo en el cual yo me estoy identificando con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, renunciando a mi vida vieja y resucitando en la vida nueva en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, esto, hermanos, estas evidencias que tenemos que nos identifican, es decir, son el ID del cristiano. Tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo y un mismo Dios. Y cuando conoces a alguien en la calle que dice, somos cristianos, hasta sentimos que lo conocemos de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una misma fe, tenemos un mismo Señor, tenemos un mismo bautismo, esperemos, y tenemos un mismo Dios. Eso nos identifica. A ti y a mí, hermano de la comunidad Berea, nos identifica esto. El mismo Señor que dio la vida por ti, la dio por mí. Y la dio por ti que nos estás escuchando. Ese es Jesús. Eso caracteriza a la iglesia. Eso nos identifica como iglesia. La tercera cosa que debemos de estar atentos a esto es que la iglesia Dios elige y Dios prepara a un equipo que cumple ciertas funciones ahora sí que este equipo sirve para equipar, para entrenar, para discipular al cuerpo de Cristo. ¿A qué me refiero? Dice la Escritura que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios dio estas funciones dentro de la iglesia. Déjame decirte algo, hermano.
tú que eres parte de la iglesia, si ya aceptaste a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, Dios te ha dado algo que se llama don espiritual, dones espirituales. Por muy mínimo debes de tener uno, pero yo estoy convencido que tienes más de uno. Y esos dones que Dios te dio es parte del equipamiento que Dios te ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, una cosa son los dones espirituales, que es servicio, liderazgo, misericordia, esos dones, el don de dar, el don de la exhortación, esos son dones. Son habilidades sobrenaturales que Dios te ha dado a partir de que creíste en Él. Y otra cosa son las funciones dentro de la iglesia, que son estas que te acabo de decir: profeta, apóstol, evangelista, pastor y maestro. Esas funciones deben de ser equipadas con dones espirituales. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, te voy a hablar de mi persona, porque me conozco. Yo cumplo la función de pastor maestro. Yo tengo el don de enseñanza, yo tengo el don de la exhortación, el don de liderazgo. Esos dones equipan mi función. No sé si me estoy dando a entender. Son cosas diferentes. Esto de Efesios 4:11 son funciones dentro de la iglesia. Por ejemplo, les voy a hablar acerca de mi hermano Pepe. Yo sé que no se va a molestar mi hermano Pepe, pero él es evangelista. Él es evangelista, y los dones que le ha dado el Señor es el evangelismo. Le ha dado el don de enseñanza para poder ejercer esa función dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo vas a descubrir tú tus dones y tu función? Sirviendo. No hay otra razón más que servir. Y el año pasado, en el 2019, empezamos a trabajar sobre el plan de trabajo, valga la redundancia, de este año. Y jamás pensamos en esto que estábamos viviendo hoy en nuestros días. Pero el año pasado nosotros, como cuerpo pastoral, pensamos en ustedes para ayudarles a varios a descubrir sus dones espirituales, a descubrir su función dentro de la iglesia para poder ejercerlo. Pero ahora se nos ve un poco interrumpido, pero yo creo que lo pueden hacer desde casa. Yo creo que el que tiene el deseo de hablar de Cristo, en todo momento puedes hablar de Cristo, y en estos momentos sería fabuloso que lo pudieras hacer. Entonces, no dudes, hermano, hermana, en hacer lo que Dios pone en tu corazón. Si Dios te pone en tu corazón ayudar con lo poco que tienes, a dar una despensa. Hace 15 días lancé un reto de estos, ayudar a alguien en necesidad. Ve a alguien de la iglesia, ve a un vecino que puedas ayudar, hablarle de Cristo, suplir su necesidad. Pon en ejercicio los dones espirituales. Créeme, no te vas a arrepentir, Dios te va a usar. Y déjame decirte algo importante. Dios ha puesto en nuestra iglesia a gente para capacitarnos. Déjate capacitar. Yo sé que para muchos el pensar en dejarse enseñar, o el pensar en tener clases los domingos en la tarde, yo sé que es cansado, hermanos, pero tenemos ahora en estos tiempos, vamos a tener taller de enseñanza, vamos a tener taller de evangelismo más adelante, va a haber varias actividades. Y si pensamos, ay, es que es mucho, y no te estás discipulando, difícilmente vas a poder servir efectivamente. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo un proceso. Y la iglesia, hermanos, la iglesia permanece unida sirviendo. No sirviéndose unos de otros, sino sirviendo al Señor, dejando la piel, dejando todo por el servicio al Señor, por hacer las cosas para el Señor. Entonces, no la hacemos para el pastor, no la hacen para mí, la hacemos para el Señor. Entonces, yo no sé cuándo va a terminar esto, espero yo en Dios que sea pronto, pero tenemos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido, pero también todo lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado dones, nos ha dado capacidades.
Y entonces sí, vendrá el resultado. No antes. No esperemos el resultado antes. El resultado viene después de vivir las características, de entender que nos identifica un Señor, un bautismo, una fe, de poder practicar el servicio a Dios con los dones y que me ha dado para prepararme para servir. Dios primero nos quiere equipar, pero Dios nos va usando y nos va equipando, nos va usando y nos va equipando. No querramos tener una iglesia unida, una iglesia con 1,500, 700 millones de personas si no estamos dispuestos a permanecer unidos en este tiempo y capacitándonos. Así es que, hermano, hermana, yo te quiero animar a que pongas en las manos del Señor tu vida, que te prepares, que te capacites, que te disipules. Hermanos, hay una aplicación en la que se pueden tener reuniones virtuales. Yo les pido, por favor, a los que están discipulando, disipúlense por esa área, por ese medio. No nos cerremos a que, no, pues ya que acabe la contingencia, al fin que este tiempo son como vacaciones. No, no son vacaciones. Entonces, tenemos que ponernos las pilas, hermanos. Si tú te quieres disipular, busca a quien quieres que te disipule, fijen un día, una hora, y a través de esta plataforma virtual poder disipularse. Créanme, va a ser de mucha bendición. Y quiero lanzar esta invitación. Un día de la semana, no sé si mañana lunes o pasado mañana martes, pero vamos a tener una reunión a la cual yo les convoco para poder orar y que vaya practicando en esta aplicación para poder tener su discipulado a través de esos medios. No sabemos cuánto tiempo más vamos a tardar, pero esto va para largo, hermanos. Esto no acaba mañana ni la siguiente semana. Así es que yo le animo a que se prepare, se capacite, que se reúna con nosotros, que nos dé la oportunidad de entrar a su hogar, así como ustedes están entrando al mío en este momento. Ustedes nos den la oportunidad de entrar a su hogar y poder visitarles virtualmente. Hermanos, gracias por este tiempo que nos permiten tener. Yo sé que se esfuerzan y toman el tiempo para poder ver y disfrutar este tiempo. Ya lo vimos en la mañana, el culto con el pastor Juan Ramón, y no quisiera también desaprovechar la oportunidad para felicitar hoy en su día a todas las mamás de la iglesia, a todas las mamás de la comunidad Berea, a todas las mamás que conocemos. Que Dios las bendiga. Son una herramienta y un instrumento maravilloso del Señor para nosotros los hombres. ¿Qué haríamos sin las mujeres? ¿Qué haríamos sin una madre? ¿Qué haríamos sin una esposa? ¿Qué haríamos sin una hija? ¿Sin una sobrina? ¿Sin una nieta? En verdad que Dios se sacó un 10 al crear a la mujer. Dios ha bendecido nuestras vidas como hombres con nuestra madre y con nuestra esposa. Aunque mi esposita no es mamá, pero ella es mi ya saben qué. Así es que no quería que pasara la oportunidad de felicitar a todas las mamás hoy en su día. Muchas felicidades, que Dios las guarde y las bendiga. Y antes de terminar, yo quisiera hacer este llamado a la iglesia. Iglesia, mantengámonos unidos. Hoy más que nunca mantengamos la unidad en Cristo Jesús. Vivamos estas características, vivamos este tiempo acercándonos, sirviendo, preparándonos, porque cuando eso termine, hermanos, tenemos que entrar con todo a una nueva normalidad y nos vamos a enfrentar a muchas cosas que no nos habíamos enfrentado nunca en nuestra vida. Así es que preparemos nuestro corazón. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte que bendigas a cada uno de los que están viendo este video y a algunos de los que no lo están viendo, Señor, pero son parte de este cuerpo, son parte de la comunidad Berea, son parte del cuerpo de Cristo en cualquier otra iglesia que te honra y te sirve. Quiero bendecir, Señor, a cada servidor, a cada siervo, a cada pastor, a cada líder, a cada miembro de la iglesia, Señor, que está en proceso, está capacitándose, Señor. Que este tiempo no nos frene, que este tiempo no nos separe,
Al contrario, Señor, que este tiempo sirva para unirnos más, que este tiempo sirva para que podamos reflejar tu nombre, Señor, para que nos preparemos, que estamos en nuestra cámara secreta buscando tu presencia, preparándonos para que cuando salgamos a la luz, para que cuando salgamos de nueva cuenta a nuestra vida cotidiana, poder servirte en donde quiera que nos paremos, en nuestro trabajo, en la escuela, en una oficina, en un campo de fútbol, en un negocio particular, en un set de grabación, donde sea, Señor, pero que te podamos servir llevando en alto tu nombre, Padre. Bendigo a cada persona que está viendo este video, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que toques el corazón de aquellas personas, Señor, que están viendo por primera vez este video. Que tú toques su corazón, Padre, y que se vayan de este lugar, salgan de este video distinto, Señor. Que salgan de este video, Padre, con una inquietud de conocerte, con una inquietud de buscar tu presencia, Señor. Bendigo la vida de cada uno de los que están en este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Gracias por permanecer. Les pido en el nombre de Jesús que nos veamos la próxima semana. La próxima semana estaremos transmitiendo también nuestro culto. Estemos esperando algunos cambios en la programación de Comunidad Berea. Estaremos informándoles. Va a haber algunas cosas que se van a agregar y algunas se van a modificar un poquito, pero estemos al pendiente, les vamos a estar informando. Síganos por favor en nuestras redes sociales. Suscríbanse, denle a la campanita, vean las notificaciones. Síganos por Instagram, síganos por Facebook. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Los amamos y los extrañamos muchísimo, hermanos. Dios los bendiga. Que tengan muy buen inicio de semana.